Esta semana en Teleteno investigamos los problemas en licitaciones de servicios básicos de la comuna. Se murieron más de la mitad de los árboles. Los conflictos de intereses que involucran al alcalde de Gualañé. En gran parte tiene responsabilidad la alcaldesa, porque ella es la que firma al final de cuentas la adjudicación. Como nadie más dentro del municipio sabía lo que estaba pasando ahí. Duele. Y las aristas judiciales aún abiertas por millonarias obras que fueron mal ejecutadas. Se pone debajo la alfombra la corrupción. No quieren que se sepa. Lamentablemente, y lo dice así el informe de la Comisión Engel, los municipios son el sector más opaco del país. ¿Y por qué? Los municipios cada vez tienen más recursos. Incluso los municipios más pobres hoy día tienen muchos más recursos que ayer. Hay disparidad, etc. Pero cuando hay más recursos, pero hay poco control, hay poca planta municipal preparada, hay ciudadanos que muchas veces, lamentablemente, responden a lógicas clientelares en los municipios, tenemos el caldo de cultivo perfecto para que ocurran casos de corrupción. Es en este salón donde 6 representantes elegidos por los habitantes de Teno, encabezados por la alcaldesa Sandra Valenzuela, se reúnen periódicamente para votar cómo se gastan los recursos públicos que administra el municipio. La ley también otorga a los concejales el deber de fiscalizar los actos del alcalde y formular observaciones cuando existen hechos que afectan la probidad. Debería, por lo menos, saberse a qué voy siendo concejal. El alcalde debe proponer al consejo todo lo que pretenda hacer. Revisan el presupuesto de la municipalidad, revisan los sueldos del personal municipal. O sea, tienen una función muy importante. Un punto sensible en este cometido es la aprobación de pagos realizados a empresas para la prestación de servicios o construcción de obras. Labor que en los últimos años en Teno ha sido puesta en duda por el ente que rige el actuar de todos los funcionarios públicos del país, la Contraloría General de la República. Los gobiernos siempre le entregan muy pocos recursos a la Contraloría, porque todos los gobiernos, ya sea de izquierda como de derecha, no quieren que la Contraloría se inmiscuya en sus malas prácticas. 2019 no partió bien para el Consejo Municipal de Teno. 3 días antes de Año Nuevo, la alcaldesa informó que el proceso de licitación para renovar contratos anuales con distintas empresas dedicadas al aseo de calles, al retiro de basura y a la mantención de áreas verdes tenía que hacerse de nuevo, ya que las bases de postulación redactadas por la Dirección de Servicios Operativos a cargo del ingeniero constructor Luis González tenían numerosas fallas. En un consejo anterior habíamos adjudicado a una empresa, si no me equivoco, la licitación de limpieza de edificios municipales, y al otro consejo se nos pide revocar esta licitación. La moción que nos entrega la asesora jurídica es que se había cometido un error en la formulación de las bases por parte del municipio. Usando este argumento, la jefa comunal pidió extender por 2 meses más los contratos de 2018, eligiendo a dedo las mismas empresas que ya prestaban los servicios. Entre ellas, Constructora Vialco, a cargo de regar diversos barrios de la comuna. Prácticamente nos coloca la soga al cuello que tenemos que aprobar o desaprobar. Al menos en el periodo que llevo yo como concejal ha ocurrido 2 veces. 2 veces. ¿Cómo se pueden cambiar estas cosas? Por ejemplo, que para municipios pequeños, donde las licitaciones también son muchas veces de menor monto, comparado con las grandes licitaciones a nivel nacional, pudiesen existir bases estándares, es decir, que no exista posibilidad de que esa persona redacte la base, sino que la base para Teno va a ser la misma que para el municipio de Cauquenes, que para el municipio de Sagrada Familia, para un mismo bien o servicio. Obviamente pueden haber algunas variaciones que fueran menores, pero hay ciertos servicios que las bases debiesen ser estándar y que no debiesen poder ser dirigidas. Pero cuando tú, por ejemplo, dices que quieres comprar lápices, pero además le pones que el lápiz tiene que tener goma y la goma tiene que ser de color amarillo y hay un solo proveedor que vende lápices con goma de color amarillo en el municipio, evidentemente estamos hablando de una base dirigida. En Avenida Libertadores, justo donde se ubica un anexo de la Escuela Básica de 56, una junta de vecinos plantó árboles que hoy están secos porque el sector no fue comprendido en la licitación de riego para 2018. Durante el verano de 2019 tampoco se pudo incluir, ya que al extenderse el contrato con Vialco del año anterior, producto de la negligencia del municipio, la empresa siguió operando bajo los mismos términos.
Nos trajeron por CONAF 100 árboles que se plantaron en toda esta avenida y el municipio, el Departamento de Servicio Operativo, nos plantó el resto de los árboles hasta allá, hasta el colegio, y ellos nos trajeron los palitos, los tutores y todo, pero no se regaron los árboles. Los que siguen vivos los hemos regado con los vecinos de aquí del pasaje. Este documento comprueba que el mismo día en que se aprobó la extensión del contrato con Vialco, todo el Consejo Municipal conoció la problemática de árboles en Libertadores. Dicen envíen una carta, envíen carta, en carta. Yo no puedo enviarle al municipio todos los meses una carta diciéndole lo que tienen y lo que tienen que hacer. Esta rápida firma de contratos no solo benefició a Vialco, también a Mujica y Docmac, sociedad que hasta marzo de este año, cuando recién se pudo convocar a una nueva licitación, concentraba 3 de los servicios básicos de Teno. En el Consejo Municipal, la alcaldesa de Teno defendió el trato directo con esta empresa porque supuestamente no existían cuestionamientos previos a la calidad de su trabajo. Dicha versión pierde asidero si se toma en cuenta un informe de la Contraloría que en 2011 detectó obras defectuosas de la misma empresa en Comalle. Cuando estamos hablando de recursos públicos, no es un arreglo de tu casa, es el arreglo de la casa de todos, por ende no puede ser la discrecionalidad del alcalde o de quien adjudica lo que rija finalmente para la obtención de un determinado contrato. ¿Hasta qué punto se fiscaliza la manera en que se invierten los recursos de todos nosotros? Lo que viene a continuación podría ayudar a responder algunas de estas interrogantes. Una imagen de prácticas indebidas que empieza a dibujarse a 80 kilómetros de Teno hacia la costa, en la vecina comuna de Gualañé. Se trata de buscar y hacer un escáner de una vinculación rara con la alcaldesa de Teno, que jamás ha existido, nunca ha existido un tráfico de influencias con ella, afortunadamente, y siento mucha pena por lo que está pasando Sandra, porque Sandra no tiene ningún problema en esto. Claudio Pucher es el nombre de la autoridad que gobierna esta comuna de la provincia de Curicó, un profesional de la construcción que llegó al cargo apoyado por la hoy colectividad de gobierno Chile Vamos y que ha recibido un vendaval de críticas por personas que trabajaron con él o que pertenecían a su mismo sector político. Del mismo bando. Bueno, él fue concejal en su tiempo, yo era ya campañista de muchos años antes. Hice mucha política acá en Guaraní. Entonces hoy día me dejó defraudado la política. La mayoría del tiempo estuve trabajando en evaluación de proyectos, en la dirección de obras. Fue mi jefe durante alrededor de 3 años aproximadamente. Los cuestionamientos se centran en la manera en que Pucher habría hecho negocios durante su ejercicio como alcalde. En su declaración de patrimonio, reconoce que es dueño en un 51% de la empresa de construcción Claudio Pucher y Compañía Limitada, más conocida por su nombre de fantasía como Dolmen. Bueno, en Teno se hicieron varios trabajos, varias licitaciones se las adjudicó. Además está establecido en los informes que hace Contraloría, que son varios y hay que leerlo con detención, y podemos ver que lo que dice Contraloría lo que determina es que hay grave falta a la probidad. El alcalde de Gualañé también registra una sociedad llamada The Arc, donde figura como socio con quien fuera hasta el año 2016, esposa del arquitecto Sergio Espinosa, director de obras de Teno, cuando el mismo Pucher se adjudicó numerosos trabajos en la comuna. La mayor parte durante los periodos en que Sandra Valenzuela ejerció como alcaldesa. La dirección de obras se prestan para que se hagan negociados. Los directores de obras municipales son las personas, generalmente son arquitectos y en menor medida son ingenieros o constructores civiles, que tienen que tramitar las solicitudes de los permisos de edificación en cada una de las comunas que hay en el país. Son los directores de obras municipales donde hemos visto en muchos municipios del país que han ocurrido casos de corrupción porque los intereses son muy relevantes. Cuando una constructora quiere, por ejemplo, obtener un permiso, es mucho lo que se está jugando en materia económica entre un sí y un no, por lo cual la tentación para, por ejemplo, poder coludirse o incluso cometer un delito de soborno con un director de obra municipal es muy alto y aumenta los riesgos de corrupción. En 2017, el caso reventó con un lapidario informe de Contraloría que comprobó conflicto de intereses entre Pucher y el director de obras de Teno. A este se le acusó de presionar a subalternos para favorecer a la empresa Dolmen en los procesos de adjudicación y recepción de obras. El informe apuntó además a la alcaldesa Sandra Valenzuela por no ejercer un control jerárquico sobre Espinosa.
Afirman que el director de esa época los presionaba para no inspeccionar las obras de esta empresa de forma correcta. Yo me cuestioné dos cosas ahí, o sea, porque ellos no se acogieron a la CEMUCH para poder presentar sus descargos con respecto a lo que estaba pasando. Y dos, cómo nadie más dentro del municipio sabía lo que estaba pasando ahí. O sea, a mí eso todavía me entra en cuestionamiento. Siendo bien pensado, creo que a lo mejor se mantuvo ahí porque a lo mejor también había un miedo de perder el trabajo y eso provocó también esta situación bastante anómala. O sea, no puede haber una presión por parte de alguna autoridad de cargo frente a ningún funcionario. Uno de los trabajos que prematuramente llamó la atención de concejales de Teno en 2016 fue un paradero de colectivos en Comalle. Ese día preciso salimos con el concejal Pablo Donoso a supervisar algunas obras que se estaban haciendo acá en la comuna de Teno. Existía un letrero con la adjudicación de esta obra de por 24 millones de pesos, 24 y fracción, y el nombre de Claudio Pucher y compañía. Cuando yo hago esta moción en el Consejo Municipal, al día siguiente se modifica el letrero. Se modifica el letrero de la obra y se colocan Empresa Dolmen. No sé quién lo habrá colocado, no sé si fueron funcionarios municipales, funcionarios de la misma empresa, pero eso te quiere decir algo muy cuestionable. Un alcalde no puede ser dueño ni tener participación en empresas que le presten servicios a su propia comuna. Pero ese principio, en virtud del principio de probidad establecido en el artículo 8 de la Constitución, a mi juicio personal, debiese ser extendido a que un alcalde no debiese tener participación en ningún tipo de empresa que le preste servicios a otra municipalidad. ¿Es eso hoy día ilegal en Chile? No, no es ilegal, pero evidentemente se presta para, por ejemplo, que haya conflicto de interés o para que se preste a alguna de las irregularidades que hemos estado hablando, en el sentido de que, bueno, como yo conozco al alcalde de la comuna del lado, además mi compañero de partido, evidentemente le adjudico a él porque lo conozco. Y ese es el nivel de compadrazgo que tenemos que terminar. De gobierno bajo sabe lo que pasó aquí en Gualañé y lo que sigue pasando y no se puede hacer nunca nada. Polémica generó Fidel Meléndez en 2016 cuando vinculó a Claudio Pucher con pago de coimas. Y pese a que el alcalde logró ganarle un juicio y condenarlo por injurias, el excontratista insiste en que hay hechos que deben aclararse. Es que no puede ser que tanta gente esté hablando lo mismo. O sea, aquí no es tema que yo lo esté hablando o que yo lo esté prestigiando. Quitaron hasta el salud, por decirle, mismo Sergio Morales, que nosotros trabajamos la campaña de él, entonces todos ellos saben todo esto. Cerca de las mismas fechas, un reportaje de Chilevisión reveló denuncias por la mala calidad de los trabajos de la empresa Dolmen. Lo mismo que la Contraloría informó haber descubierto a comienzos de este año al fiscalizar las obras pagadas a Pucher por el municipio de Sandra Valenzuela. Numerosas fallas en trabajos realizados a escuelas como La Laguna, Camino a la Montaña y Las Arboledas. Según la investigación del ente, los inspectores técnicos que hicieron caso omiso a estas irregularidades fueron Claudia Gutiérrez, actual directora de obras de Teno, y Luis González, jefe de servicios operativos, el mismo funcionario que está sumariado por las bases de licitación viciadas de servicios básicos. Ambos directores a la fecha se mantienen en sus cargos y no quisieron dar entrevistas a Teleteno. Del exdirector de obras Sergio Espinosa nada se sabe. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en su contra. Renunció al cargo poco después de caerle encima a la Fiscalía sin dar explicaciones al Consejo Municipal. Nunca llegó una carta de él al respecto. O sea, como muchas cosas que pasan en el municipio que pasan y después como que uno trata de rumiar para entender algo. Alcaldesa, un comentario respecto de los informes de Contraloría que involucran a la empresa del alcalde de Gualañé y por la que dejó el cargo el exdirector de obras de Teno. Sí, si quiere lo recibo en mi oficina y puedo conversar con usted. Sí, porque hace 2 semanas atrás le envió una solicitud de entrevista. Sí, entonces... pero si quiere no tienes que pedir autorización, por favor, lo coordinamos y lo puedo recibir para que conversemos del tema. Este fue el compromiso adquirido por la alcaldesa de Teno. Sin embargo, después de enviarle 2 cartas para coordinar una entrevista, contestó finalmente que no hablaría con nosotros. Si el municipio se hizo cargo, por lo menos debería haber alguna explicación, no sé. Lleva más de un año, parece, y nunca ha habido... ¿Conocer el resultado de la investigación? O por último, ¿qué han hecho para poder seguir avanzando? No hay nada claro tampoco en eso. Teleteno buscó sin éxito al exdirector de obras en Curicó. Fuera de cámara, su exesposa dijo que entregaron toda su versión a la Fiscalía. Esta sigue investigando y la causa está con diligencias pendientes, motivo por el cual Claudio Pucher tampoco quiso dar declaraciones.
policía accedimos al sumario interno de la municipalidad y si bien en sus testimonios funcionarios confirmaron que recibían malos tratos del exdirector de obras, ante la asesora jurídica del municipio Lorena González cambiaron sus versiones de lo dicho a Contraloría. El miedo existe mucho y si están coludidos con el alcalde es mucho peor. Estos documentos comprueban que antes de trabajar en la municipalidad de Teno, Sergio Espinosa era literalmente un trabajador de la empresa Dolmen. De ahí pasó al municipio bajo un cuestionado concurso público visado por el alcalde de la época, René Mellado. Por primera vez en cámara, la antigua mano derecha de Mellado asegura que este intervino directamente para dejar a Espinosa en el cargo. Eran muy amigos, de manera que iban, a mi juicio personal, porque yo lo peleé mucho esto, iban con ventaja los dos. Y por algo es que cuando ya era tarde, imagínate, cuando yo estuve, no me acuerdo cuántos años fue, que estuve con René Mellado, recién ahora vienen a decir que hay que hacerle un sumario y él se va rápidamente. Fiscalizando y trabajando de forma transparente, creo que vamos a poder dignificar un poco la labor que hace el funcionario, que está totalmente cuestionable. La gente cree que todavía estamos regidos por la dictadura de Pinochet, ¿eh? Entonces muchos ciudadanos consideran que si ellos denuncian, como deben denunciar, como lo hago yo por ejemplo, van a venir represalias y los van a echar de las pegas o les van a bajar el sueldo o cualquier cosa. Si nosotros tuviéramos una ciudadanía más empoderada, más puntuda y más exigente, como existen en los países desarrollados, la corrupción sería bastante menor. Que el elector no espere que le hagan una ley para sancionar una conducta, sino que él también sancione con el voto. Y a uno lo desilusiona cuando uno ve que, por ejemplo, un diputado que ha sido condenado por fraude al fisco, que está inhabilitado de por vida para ser alcalde, sigue siendo diputado de la República, como el caso de Pedro Velázquez. Ese es un caso bastante claro. Y en el Maule tienen unos casos bastante parecidos o que están ahí en la cercanía con personas que han sido imputadas, que se les han comprobado faltas administrativas y que después, bueno, llegan a la Cámara de Diputados, al Senado o a otra municipalidad. Teleteno pidió una entrevista con cada uno de los miembros del Consejo Municipal, pero solo contestaron los que aparecieron en este reportaje. El 22 de marzo intentamos filmar una sesión del Consejo Municipal, pero la alcaldesa y los concejales que usted ve en pantalla se pusieron. Mientras la alcaldesa Sandra Valenzuela sigue adjudicando obras a la empresa de un hermano del alcalde de Gualañé, la justicia y la comunidad siguen investigando. Nosotros también.